Roland, por favor cuéntame, ¿qué amplificador conviene más para las legendarias S90 para que suenen bien y no se quemen al final? Ese siempre fue un problema eterno para nosotros con las S90 porque siempre había ese problema. Primero, siempre se nos desprendían los cables, siempre se soltaban las bobinas, reparaciones constantes. Las S90 siempre estaban en reparación con nosotros, o sea, no salían de ahí. Y hasta la fecha sigue pasando eso. Todo el problema está en que siempre nos faltaba potencia en los amplificadores. Todos pensaban que ahí decía 35S, bueno, todos 35 vatios. En realidad, por la bobina fácilmente aguanta 200 vatios y por X máximo, ya que la bobina es bastante alta. Ahí había más o menos 10 milímetros. Bueno, no, había todo tipo de bobinas. Ahí los de radiotécnica experimentaban, pero la altura permitía obtener más o menos 10 milímetros. Eso es más o menos, si lo metes en cualquier programa te va a mostrar que con 200 vatios nuestra S90 se sentía muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos poca potencia en el amplificador? Lo primero que obtenemos es el problema del recorte, que por supuesto cualquier amplificador reacciona muy mal a eso. Y si entra en recorte, algunos amplificadores incluso empiezan a sacar corriente continua. Como pueden entender, nuestra onda sinusoidal ya no será igual, sino que estará recortada. Entonces, ¿cómo es que obtienes corriente continua en la salida? Tu X máxima crece muy rápido. Después empiezas a tener problemas con la termocompresión, porque el voltaje comienza a calentar la bobina. La bobina se calienta ya que antes no había materiales tan duros, pegamentos que pudieran soportar ese calor. La bobina se va de lado y ya, el altavoz deja de funcionar. Cuando el recorrido del difusor aumentaba, principalmente se rompían los cables justo cerca del propio difusor. Esa era una problemática constante y era bastante difícil de resolver ya que intenté hacerlo en radiotécnica, pero ahí era necesario volver a coser la bobina en otro lugar, la salida de ese cable, pero desafortunadamente el proceso técnico ya estaba en marcha, así era, y nadie quería cambiar nada ahí. Por eso, ahora veamos así, 4 ohmios y 8 ohmios, dos S90 diferentes y dos enfoques distintos. 4 ohmios. Está claro que la impedancia, ahí de todos modos hay un filtro, la impedancia era de poco más de 3 ohmios. Entonces, de todos modos, se necesita corriente y el amplificador debe tener una buena fuente de alimentación. Así es, para poder entregarnos esos 200 watts sin problema. Esos 50 watts con los que trabajaban los amplificadores, ustedes, primero, ahí había un foquito de clipping, pero ustedes, ¿quién lo ve? ¿Quién le pone atención a ese foquito? Todos básicamente lo subían al máximo y ahí estaban todos los problemas. Por eso la S90 no aguantaba, aunque sí podía, sí, eso es. Entonces aquí también necesitan un amplificador que les dé al menos 200 watts a 4 ohms. Así podrán trabajar a un volumen bastante alto sin preocuparse por la compresión térmica. La bobina no se va a calentar ya que la X máxima no va a salirse de su ranura. Después sí. Ahora, si tomamos 8 ohmios, aquí con 8 ohmios tenemos un pequeño problema. X máxima también. ¿Sí? Como que la potencia también debe ser la misma y pues se necesita un amplificador que pueda dar al menos 200 watts en 8 ohmios. Al final prácticamente se puede poner un amplificador de 300 a 400 watts, ¿verdad? Y ustedes... Para S90 300, 400 watts. Sí, 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 bueno, claro, está entendido que no debe estar en clipping porque la persona debe entrar en razón y entender lo que está haciendo, pero eso rara vez sucede. Pero la potencia de 300 a 400 watts, chicos, no significa que deban girar la perilla al máximo todo el tiempo y usarlo a toda potencia. No. Eso significa que el amplificador necesita una reserva para trabajar sin distorsiones, sin clipping. De eso es de lo que nos habla Rolando. Sí, ya lo tradujeron, porque yo hablo mucho, pero sirvo de poco. Eso, pero partiendo de esto, imagínense, ¿sí? O sea, ustedes ven, tienen un amplificador de 400 watts. No, naturalmente lo más probable es que a 8 ohms se entregue unos 300 watts, ¿verdad? Bueno, pues esa sería una opción adecuada para esto.
No por nada nuestro querido técnico en electrónica, al que todos ustedes ven, dice que 500 watts es una potencia normal. Ahora estamos hablando de Gunther Schmitz. Sí, lo hice a propósito para que pensaran de quién estamos hablando. Así es, lo apoyo mucho en esto, todo está correcto. Bueno, aunque de mi parte puedo decir que todo es incluso peor de lo que dice Gunters. En realidad, pocos prestan atención a un hecho. Hay un factor entre nosotros que todos conocemos, pero no queremos escuchar nada sobre él. Es el tiempo. Así que incluso si tienes un amplificador potente, pero tu sistema tiene baja sensibilidad, este factor es el principal. Ninguna potencia del amplificador te dará rapidez en este altavoz. Es muy sencillo. Cuando tenemos nosotros, pues escuchamos una señal compleja, ¿verdad? Con grandes ataques y todo tipo de posibles distorsiones. Así que cualquier flanco de la señal que tenemos tiene un tiempo, es decir, tiene un voltaje y tiene un tiempo durante el cual dura. Entonces la idea es que una bocina que tiene baja sensibilidad pero mucha potencia puede amortiguar ese impulso. No, él en absoluto de ninguna manera él no puede hacer eso 100% porque el impulso tiene una característica. Este es el tiempo. Durante este tiempo, él no puede levantar ese impulso y lo levanta, pero ya, como el tiempo pasa y la velocidad es lenta en ese altavoz, lo levanta simplemente en otro lugar, ya con otro voltaje. Así es todo con los autos. Quien sale desde el lugar, ya sea una japonesa o una BMW, sí, quien tenga el auto más ligero, ese es el que va adelante, el que tenga el auto más ligero. Aquí es lo mismo. Y no intenten hacer que los altavoces pesados trabajen muy rápido. Esto se ve claramente en las exposiciones, cuando compañías conocidas tienen altavoces a los lados, ahí con bocinas de 12 pulgadas, no voy a hablar de las compañías, no me gusta eso. Bueno, pero el punto es ese, altavoces pesados en una caja cerrada. Y ahí están, ves como pobrecitos intentan con esos conos como orejas de elefante, se mueven tratando de crear sonido para ti, pero simplemente es gracioso. Por eso mi consejo para ustedes es alta sensibilidad y también una buena reserva de potencia, como dicen por ahí. Así que muchachos, para las S90, 300 o 400 watts, o mejor aún 500 como recomienda Gunther, está bien. En fin, queridos amigos, estuvimos con ustedes Arkady y Roland. Todo lo que ven en nuestros videos pueden venir a nuestra tienda y escucharlo. El enlace está en la descripción del video o en la cabecera del canal. Eso es todo, queridos amigos, que la fuerza del sonido adecuado para ustedes los acompañe. Vengan a visitarnos.